y bendiciones en esta mañana de domingo, amado hermano. Recibe el saludo y la bendición de Dios de parte de la Iglesia El Cristo Vivo. Bien, vamos a compartir en esta mañana la palabra de Dios en nuestra enseñanza de escuela dominical. Le estoy invitando a ir allí, amado hermano, a Deuteronomio capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versículos 44 y 46. Y luego vamos a leer Josué capítulo 7 versículos del 5 al 6. Y dice la palabra de Dios: pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Y Josué capítulo 7, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, tu gracia y tu misericordia, y te pedimos que nos guíes en todo el resto de la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Dios, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amado hermano, hoy voy a hablarte bajo el título: a veces se gana, a veces se aprende. Hace poco escuché un concepto que define qué cosa es una persona educable, ¿no? Y este concepto dice de la siguiente manera, o se expresa de esta manera, y plantea que una persona educable es aquella que toma la decisión de aprender y crecer a lo largo de la vida. En otras palabras, no es un asunto de un solo día. Pero lo que más me gusta del concepto como tal es que es una decisión de la persona. La persona decide aprender y crecer a lo largo de la vida. Y en las enseñanzas de la vida, que están en todas partes, aún las derrotas que sufrimos forman parte de eso que Dios utiliza para educarnos y enseñar. En otras palabras, las derrotas pueden enseñarnos si nosotros nos convertimos en personas educables. Hoy voy a tomar dos ejemplos de las Escrituras, y son dos ejemplos, como acabo de leer ahora, de derrotas sufridas por el pueblo de Israel, para ilustrarte la importancia de aprender de esas derrotas que experimentamos en la vida. Yo sé que hay un evangelio que se predica constantemente, es un evangelio triunfalista, lleno de frasecitas muy bonitas, un evangelio donde no hay lugar para el fracaso, donde no hay lugar para la equivocación, o no hay lugar para la derrota. Pero la verdad y la experiencia de vida nos ha demostrado a todos nosotros, amado hermano, que vamos a fracasar en la vida alguna que otra vez. Esa es la realidad. Y lo que hagamos con esa derrota depende de nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos de todas las experiencias de la vida, porque Dios se encuentra en todas esas experiencias. Quiere que entendamos que muchas veces se gana y otras veces se aprende. Así que veamos en esta mañana lo que Dios nos tiene que decir. El primer elemento que yo veo en el primer ejemplo que aparece allí en Deuteronomio es que las derrotas nos enseñan que la voluntad de Dios no puede ser ignorada. Fíjense que el versículo 41 a 44 dice lo siguiente: entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles
no subáis ni peleéis, porque yo no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habita en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta hoy. Básicamente lo que está haciendo Moisés en el libro de Deuteronomio es recordándole al pueblo algo que vivió la primera generación de israelitas que quedó en el desierto. Acuérdense que Deuteronomio es una recordación de la ley. La historia a la que se refiere Moisés aparece en Números capítulo 14. Léala, hermanos, para que tenga una idea general o más precisa de lo que estamos compartiendo. Y termina esa historia como lo que se conoce como la derrota de Orma, un lugar donde los israelitas fueron vencidos por ignorar la voluntad de Dios. Esta primera generación de israelitas que salió, hermanos, se caracterizaba por una incredulidad y una desobediencia deliberada a Dios, hasta el punto que en ese mismo capítulo 14, al principio, ellos llegaron a decirle a Dios, en una de las tantas quejas: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y Dios le tomó la palabra y les dijo: concedido. Les ordenó que volvieran al desierto y que pasarían 40 años antes de poder entrar a la tierra prometida. Y les dijo más: ellos como generación no iban a entrar en esa tierra, sino que serían sus hijos los que entrarían en la tierra. Cuando Dios lógicamente le da esta palabra a la gente, el pueblo como que recapacita, ¿no? Y se da cuenta que se le ha ido la mano con sus actitudes de queja. Pero ya Dios ha declarado su voluntad con relación al asunto. Él le dijo en el versículo 25 de ese capítulo 14: ustedes vuelvan mañana y salgan al desierto, camino al Mar Rojo, no vayan al valle, porque allí está el cananeo. Y ellos ignoraron nuevamente la voluntad de Dios, y entonces son derrotados miserablemente, al punto que ni siquiera, como usted lee ahí en el pasaje de Deuteronomio, encuentran consuelo en medio de su derrota. Y todos nosotros, hermanos, hemos experimentado derrotas por obviar este punto, entiéndase, de ignorar la voluntad de Dios. Y cuando hemos recapacitado, como hizo esta gente, muchas veces ya es demasiado tarde. Pero aún así, Dios siempre quiere que aprendamos de esos errores. Y los errores de ellos nos pueden enseñar varias cosas con relación a ignorar la voluntad de Dios y su relación con la derrota. Yo creo que cuando tú ignoras la voluntad de Dios y eres derrotado, nosotros tenemos que revisar nuestro nivel de orgullo, porque por lo general parte de esa derrota tiene que ver con asuntos de orgullo. Miren dos pasajes que dice. Deuteronomio 1:41 dice: hemos pecado contra Dios, nosotros subiremos, y ustedes se armaron de sus armas y se prepararon para subir al monte. Pero en el versículo 43 dice: y os hablé y no disteis oídos, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, persistiendo con altivez subisteis al monte. Ellos van delante de Moisés y parece que se han dado cuenta de su error, y parece, por las palabras de ellos, que están arrepentidos. Pero realmente es algo superficial, porque ante el llamado que Moisés le está haciendo de parte de Dios, ellos, lejos de escuchar a Moisés, continúan adelante. Ellos, en el momento que Dios les mandó a ir, ellos no fueron, porque tuvieron temor por todo lo que dijeron los espías y toda esa historia que ya usted conoce. Entonces, cuando Dios cambia de parecer y les prohíbe ir, entonces ellos quieren ir. Entonces, en un momento desconfiaron del que el poder de Dios podía guardarles, cuidarles en medio del desierto y darle la victoria sobre los pueblos cananeos, y así hacer realidad la promesa de la tierra prometida. Entonces desconfiaron en un momento, y ahora, cuando no tienen que ir, ahora quieren ir a combatir a los cananeos en su propio poder. Es una paradoja constante de desobediencia. Y todo gira alrededor del orgullo. Mire, hermano, el orgullo
en su variante de terquedad, tiene la capacidad de oscurecer el juicio de las personas, de oscurecer nuestro juicio en determinadas situaciones. Y por lo tanto, cuando nuestro juicio se oscurece, esa capacidad de discernir la voluntad de Dios también desaparece. Una cosa, amado hermano, es sentirse culpable por algún error que uno haya cometido, y otra muy diferente es arrepentirse. Una persona que se siente culpable, a lo único que le teme es a las consecuencias de lo que hizo mal. Pero una persona que se ha arrepentido está progresando en un cambio de mente y de propósito con relación al asunto. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se hicieron los sordos. Fíjese la palabra de Moisés: y te hablé y no disteis oído, sino que persististe en subir al monte. Ellos cogieron y actuaron arrogantemente y pagaron las consecuencias. Hacerse el sordo, y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, ante la voluntad de Dios, es una evidencia fiable de que detrás de lo que estamos haciendo hay orgullo. Y el orgullo con Dios siempre nos va a conducir a una derrota segura. Mire, hay un proverbio que dice, 26:12, dice, hay una pregunta del escritor y dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Fíjense a los extremos en que llega el escritor para explicarnos, hermanos, lo peligroso que es actuar orgullosamente y altivamente delante de Dios. Y todos nosotros hemos fallado en esta área, pero tenemos que aprender de esas derrotas. No tiene sentido, hermano, ser altivos, ser obstinados, ser rebeldes, ser tercos. Esas son maneras de ignorar la voluntad de Dios. Al punto que usted a lo mejor piensa: bueno, pero el Nuevo Testamento no dice muchas de esas cosas. Mire, hermano, Pablo le escribió a los romanos, que era el pueblo que estaba en auge en aquella época, el imperio que tenía el control, y los romanos podían sentirse un poquito superiores y por encima de lo que Dios decía. Y Pablo le escribió a la iglesia de Roma y le dijo: amados hermanos, no sean sabios en vuestra propia opinión. Y ese llamado es para nosotros también. Quizás parte de las derrotas que has sufrido te quieren enseñar que no debes ser sabio en tu propia opinión y que no debes ignorar la voluntad de Dios. Pero hay otro elemento más. Usted tiene que asegurarse, amado hermano, que usted tiene el respaldo divino. Una de las cosas que nos enseñan las derrotas cuando ignoramos la voluntad de Dios es que no podemos hacer las cosas sin el respaldo divino. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 42. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. En el versículo 44 dice: pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y te derrotaron en Seir hasta ahora. Dios les dice cuál es su voluntad. Se lo dice en tres partes. Le dice: no vayan, no voy a estar con ustedes, y si van a ser derrotados. Fíjense que Dios no habla directamente. Él trae una palabra a Moisés para que Moisés se la comunicara, porque muchas de las palabras que llegan a su vida van a llegar a través de un hermano, a través de su líder, y usted tiene que prestar atención. Dios es tan misericordioso, hermano, que Él podía no haber traído ninguna palabra y dejar que ellos hicieran lo que iban a hacer y que experimentaran las consecuencias, pero no lo hizo. Les dijo claramente: no estoy contigo en esto que vas a hacer. A ver, amado hermano, la idea de muchos es que el respaldo divino por lo general está relacionado con tener determinada experiencia espiritual visible y poderosa. La verdad, amado hermano, es que el respaldo divino está en la voluntad de Dios, haya o no haya una experiencia espiritual visible. La seguridad, escúcheme bien, de tener el respaldo divino es en lo que Él nos ha revelado y dicho para nuestra situación particular. Es en seguir principios bíblicos generales que se aplican a cualquier creyente, sientas o no su presencia. Esa es la realidad.
Cuando tú conoces principios bíblicos y caminas sobre esos principios, sabes que el respaldo divino va a estar contigo y tienes la seguridad de que Dios te va a respaldar. Cuando Dios ha hablado, hermano, con respecto a determinado asunto de nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es obedecer, es obrar en base a lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que reconocer que nuestros esfuerzos en la carne no mueven la mano de Dios. Miren esta expresión: y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta hoy. Es una derrota total, pero no es una derrota cualquiera, es una derrota humillante en todos los sentidos. Porque creo que Dios permitió eso porque era la única manera para que entendieran que si Él no estaba con ellos iban a ser derrotados. Pero ahora déjame darte cuál es la respuesta de Dios para aquellos que hacen su voluntad y se aseguran del respaldo divino. Porque ya Dios había hablado con respecto a esto. En Éxodo 23:22 dice lo siguiente: si tú oyes mi voz y haces todo lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y más adelante en ese mismo capítulo, para seguir en el contexto, dice: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entre, y daré la cerviz de todos tus enemigos, y enviaré delante de ti la avispa que echa fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, que va delante de ti. Entonces, las derrotas miserables y humillantes eran para el enemigo, no para ellos. Pero como no te asegura que Dios está contigo, lógicamente tienes que experimentar estas cosas. Si tú te mueves, amado hermano, fuera de la voluntad de Dios, eso puede ser peligroso. Si tu relación con Dios no está correctamente en el momento en que estás peleando la batalla, usted va a perder la autoridad sobre el enemigo. Una de las enseñanzas más poderosas de la derrota es que no debemos intentarlo sin Dios. La humillación y la derrota no son para ti, amado hermano. Tiene que recordar que el Cordero ya venció. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Usted recuerda cuál fue su última derrota? Revise y vea si fue por estar fuera de la voluntad de Dios. Amado hermano, Dios está en su voluntad y no fuera de ella. Las batallas con Dios están hechas para que nosotros ganemos. No ignore su voluntad, porque en su voluntad es donde está la victoria. Y eso nos lleva al segundo ejemplo del cual tenemos que aprender. Las derrotas nos van a enseñar a nosotros quién es Dios en la práctica. La Biblia dice en el versículo 7 del capítulo de Josué, capítulo 5, dice: y los de Jai mataron de ellos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo lógicamente desfalleció y vino a ser como agua. Y Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza. Esta es otra de las famosas derrotas del pueblo de Dios. Derrota causada porque en la toma de Jericó, que había sido declarada una ciudad anatema, entiéndase, apartada para la destrucción, Dios había ordenado que todo lo que tuviera vida debía ser destruido y que los objetos valiosos debían ser puestos en el tesoro de Dios, y que ningún soldado israelita debía tomar para sí absolutamente nada de ese botín. Pero un hombre, Acán, para él la tentación fue demasiado grande y tomó varias cosas de ese botín. Vale señalar, porque no es solamente culpa de Acán, que también después de esta victoria que tuvieron en Jericó, que fue tan potente y tan grandiosa, los israelitas se volvieron un poco confiados y comenzaron a subestimar al enemigo y a sobreestimarse ellos. Fíjense que en esta ocasión, cuando usted lee todo el contexto de la derrota, no se menciona que hicieran oración, ni hay evidencia que dice que dependieron de sí. Entonces, la descripción que se hace es que fueron derrotados y humillados por una ciudad más pequeña y con un ejército menos poderoso que el de Jericó. Y cuando esto sucede, la gente comienza a preocuparse y comienza a cuestionar a Dios, porque según ellos, Dios los había abandonado con lo bueno y lo bien que ellos se estaban portando hasta ese momento. Mire, y hay algo más
interesante todavía, que nos tiene que poner a pensar. Un solo hombre de un ejército pudo, con su imprudencia, detener la bendición de Dios. Un solo hombre, amado hermano, con su actuar pecaminoso, pudo nublar la perspectiva de Dios de una nación completa. Ellos iban a aprender que para Dios hay cosas que no pasan desapercibidas. A lo mejor usted piensa, oye, pero por uno solo. Sí, para Dios hay cosas que no pasan desapercibidas. Ellos iban a aprender quién era Dios. Dios es un Dios santo que se toma muy en serio la obediencia. Iban a aprender, al igual que nosotros, que si tú eres derrotado, no es por culpa de Dios. Algo tiene que estar fallando en tu vida, porque Dios no hace planes de derrota. Pero a pesar de las derrotas, Dios quiere que aprendamos quién es Él y que desterremos toda duda de su persona de nuestra vida. Creo que las derrotas, hermanos, nos enseñan a las malas dos cosas sobre Dios. En primer lugar, que dudar de Dios no tiene sentido. La Biblia dice que Josué fue delante de la presencia de Dios en el versículo 6, se postró en tierra sobre su rostro, él y los ancianos, y mire la oración: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Podemos decir en buen cubano que Josué tuvo un momento de alteración. El triunfalismo de Josué, después de la derrota que habían derrotado la ciudad de Jericó, se transformó súbitamente, se acabó. Fíjense que él se postra desde por la mañana hasta por la tarde en la misma presencia de Dios, para quejarse delante de Dios y culparlo por lo que había pasado. Ahora, bueno señalar que por lo menos Josué se puso a clamar. Nosotros, cuando somos derrotados, cuestionamos a Dios, pero ni siquiera desde una perspectiva de humillación. Usted lee esto, las palabras de Josué, usted no puede dejar de recordar a ese mismo pueblo que había quedado en el desierto, hermano, queriendo volver a Egipto y dudando de que Dios podía sustentarle en medio de todo eso y podía darle la victoria, porque las dudas en medio de las derrotas te hacen olvidar rápidamente las promesas que Dios te ha hecho. Pero más que eso, ese dudar de Dios te conduce a una visión catastrófica de tu derrota, que ya hemos tocado este punto. Mire lo que dijo Josué: ah, Señor, ay Señor, ¿qué diré yo? Israel ha vuelto a la espalda de delante de tus enemigos. En otras palabras, salieron huyendo, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra van a oír que salimos corriendo, y oirán y nos van a rodear y nos van a borrar nuestro nombre de la tierra, porque tú no estás con nosotros. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Eso es lo que se llama una visión catastrófica, que en cubano se llama ahogarse en un vaso de agua en medio de la derrota. Y ese ahogarse en medio de la derrota siempre va acompañado, hermano, por una expresión que es "y si". Es una expresión condicional. Y si ahora los cananeos se enteran y nos derrotan, y si tu nombre es tenido en poco, y si oro y las cosas se ponen peor, y si digo la verdad y después dejan de hablarme, y ese "y si" no va acompañando. Cuando tú sufres tus primeras derrotas por dudar de la persona de Dios, aprendes rápidamente que pase lo que pase, tú puedes confiar en Dios. Que una derrota, amado hermano, no es el fin de la guerra, y que Dios sigue siendo tu Padre y Señor en el que puedes confiar. Porque una cosa, amado hermano, es confesar nuestro temor, confesar nuestra confusión delante de Dios, confesar nuestros desafíos delante de Dios, pero otra muy diferente es cuestionar la integridad de Dios si no tenemos el panorama completo de nuestra derrota. Nunca dude de Dios. Las intenciones de Dios, amado hermano, siempre son buenas, aun cuando nosotros no lo comprendamos todo. Y eso me lleva a otro elemento más. Dios siempre cumple sus promesas en todo ámbito. Y Dios le responde a Josué y le dice: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y han tomado del anatema
y hasta han hurtado, han mentido y aún lo ha guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no van a poder hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos van a volver la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Básicamente, Dios le dice dos cosas a Josué. Josué, yo cumplí con mi promesa. No se cayeron los muros de Jericó como yo te prometí. Así que si las cosas no están saliendo bien, revisa tu vida, mira tu obediencia, mira la obediencia del pueblo que tú estás liderando. Eso es lo que le está diciendo Dios. Dios le está diciendo, si el enemigo te está derrotando es porque hay una brecha en tu armadura. Alguien tomó lo que no debía. Recuerda que yo cumplo mi palabra en todo sentido. En todo sentido quiere decir que la parte que me gusta bastante a mí se va a hacer realidad, pero la que no me gusta también, porque Dios dijo, no tomes porque te va a alcanzar mi juicio, y esa es una promesa. El problema de nosotros es que nada más nos enfocamos en la parte negativa y en cuestionar a Dios. Dios le está diciendo, tú no pensarás que puedes derrotar al enemigo teniendo en poco la palabra que yo te di, que es la que te da la victoria. La victoria de ayer, hermano, métase eso en su cabeza. No hace al creyente inmune a la derrota de hoy. Todos los días tenemos que depender de Dios para obtener la fortaleza necesaria. Nosotros tenemos que mantenernos creyendo las promesas que Dios nos ha dado, porque Dios es fiel a sus promesas. Josué capítulo 1 versículo 9, Dios le habló claro y le dijo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En ese momento lo que tenía que pensar Josué era ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿en qué te estamos fallando que estamos siendo derrotados? Porque tú has prometido que estarás conmigo en todas las batallas. Algo en mi vida no está funcionando. Y las causas de nuestras derrotas, hermano amado, son esas. Ignorar los principios bíblicos para aplicarlos o cuestionar la fidelidad de Dios. Piense, amado hermano, para terminar este punto, en su última derrota. ¿Qué fue lo que usted sintió en ese momento sobre la persona de Dios? ¿Cree que Dios le abandonó? ¿Había algo anatema en su vida que Dios demandó y usted no lo entregó? Y ahora, después de esa derrota, ¿qué aprendió sobre la persona de Dios? Esa respuesta es muy importante porque te dice si la derrota sirvió para algo en tu vida. Y quiero terminar en esta mañana. Dice el título de este mensaje, a veces se gana, a veces se aprende. Pero solo si eres capaz de ser lo suficientemente humilde para reconocer que dependes de Dios. Las derrotas pueden venir, pero el punto es no quedarte derrotado, sintiendo lástima de ti mismo, dudando del amor de Dios, culpando a todo el mundo por aquello que solo tú eres responsable. El llamado, amado hermano, es anhele la voluntad de Dios. Persígala y las derrotas van a desaparecer. Anhele a Dios y su vida nunca será la misma. No sufra por gusto. Este mundo tiene suficiente cuota de dolor. Canalice todo eso positivamente. No se amargue y deje que Dios cumpla su propósito en usted. Tome las derrotas que ha sufrido y aprenda de ellas, porque Dios también está en esas derrotas. Dios te bendiga. Y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo que escuche esta palabra. Señor, a veces decimos que a veces se gana y a veces se pierde, pero esa no es tu voluntad. Tu voluntad es que a veces se gana y que también aprendamos de las veces que somos derrotados. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a enfocarnos en tu voluntad y a nunca dudar de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.